Bueno, buenas tardes a todos. Creo que se está compartiendo de pantalla, ¿no? Sí. Bien, la comunicación que vamos a presentar, la profesora Carmen Cafarel y yo misma, es mapas de los grupos de investigación en comunicación en España. Venimos de la Universidad Rey Juan Carlos, para quien no nos conozca. Y bueno, esta investigación, esta comunicación, quería decir, son los resultados de un proyecto de investigación, el proyecto MAPCOM, Mapa de Investigación en Comunicación en las Universidades Españolas, de 2007 a 2018. Un proyecto que, bueno, ya ha tenido su publicación y su difusión en congresos de este tipo por parte de los compañeros que participamos en este proyecto. De hecho, bueno, hoy mismo me acompañan, ¿no?, en esta misma mesa compañeros que también forman parte de la investigación, y mismo los directores, Carmen Cafarel y Carlos Lozano, están en esta mesa. Y sí que quería decir que esta comunicación que presentamos forma parte de ese proyecto, porque el proyecto en sí intenta mapear, como su propio nombre indica, y hacer un recuento y un análisis de la investigación que se ha realizado en España en este periodo de tiempo que corresponde a los últimos 10 años, ¿no? Tanto en lo que afecta a tesis doctorales como proyectos de investigación I+D, libros, comunicaciones presentadas al Congreso de la Asociación Española de Investigadores en Comunicación, como artículos publicados en revistas científicas indexadas en el ámbito de la comunicación, así como también grupos de investigación en el ámbito de la Universidad Española. Es en este último ámbito, en el de los grupos de investigación, en el que se va a centrar la presente ponencia, pero que hay otras aportaciones que hemos realizado los diferentes componentes del grupo de investigación sobre las otras aportaciones o contribuciones científicas. En la página web pueden consultar ese repositorio, porque además lo hemos puesto en modo de difusión pública, ¿no?, para compartir esos resultados de investigación. Hay que decir sobre los grupos de investigación que son uno de los principales componentes de la investigación en España, reconocidos incluso legalmente. Es así como la Ley 6/2001 reconoce que la investigación científica se desarrolla no solamente a través de la universidad, en departamentos e institutos, sino también a través de los grupos de investigación. Y en las universidades también se reconocen de un modo u otro la configuración de grupos de investigación para articular, para desarrollar la investigación científica en nuestro país, ¿no? Es por ello que bueno, estos estudios, el MAPCON, el proyecto MAPCON, y en concreto esta comunicación, se entronca con la línea de investigación de los estudios en metainvestigación, donde bueno, pues hay numerosos autores y numerosos compañeros trabajando ya. He señalado algunas citas bibliográficas importantes, y también ha habido contribuciones importantes en el ámbito de los grupos de investigación. Y he puesto aquí tres referencias importantes. La última, la de Turbiñez y Núñez Gómez, se enmarca en el anterior proyecto MAPCON, que llegaba hasta 2013. Nosotros en este proyecto actual estamos llegando hasta 2018, actualizando esa información y mapeando, en lo que afecta también a los grupos de investigación, para llegar a conocer en profundidad esa estructura organizativa de investigación. En concreto, el objetivo que nos marcamos en esta comunicación en concreto es conocer esos grupos de investigación de las universidades españolas que ofrecen grados y posgrados en comunicación, ¿vale? Conocer no solamente su número, cuántos grupos existen en la Universidad Española, sino también dónde se desarrollan su actividad, de la distribución por universidades y comunidades autónomas, así como la caracterización en función del género, no solamente del investigador principal, del director o directora del grupo de investigación, sino también en su composición, en los investigadores o investigadoras que lo componen, ¿no? También hemos analizado la actividad de esos grupos de investigación, es decir, qué investigan, los proyectos competitivos, los proyectos de investigación realizados y las publicaciones que han publicado. Para ello, la metodología utilizada ha sido pues realizar un mapeo, una búsqueda bastante exhaustiva de los grupos de investigación a través de las webs de las 55 universidades que forman el universo de estudio, lo cual no ha sido fácil, porque no hay una pestaña en todas las universidades que ponga
en dirección a los grupos de investigación, sino que en algunos casos están en las propias universidades, en los servicios de investigación, en otras universidades están en las propias facultades o en los departamentos o tienen páginas web de una manera autónoma. Es decir, que la búsqueda ha sido un poco compleja, ¿no? A la hora de hallar la información sobre esos grupos de investigación. Y mucho más compleja ha sido la identificación, ¿no?, de unas 17 variables que ha considerado el grupo MAPCOM para lograr caracterizar y analizar esos grupos de investigación, que tienen que ver un poco no solamente con su nombre, su acrónimo, la universidad y la comunidad autónoma, sino también quienes lo componen, cuántos miembros y cuántos de qué tipo de género y de qué línea de investigación. Además, también se han computado las publicaciones, los proyectos competitivos, relacionándolo también con los proyectos que hemos computado, ¿no?, en el proyecto MAPCOM, y también cuántos investigadores extranjeros han acogido, ¿no?, en su seno. Es decir, una información bastante compleja, ¿no? Sobre ese censo, sobre esa información, se han realizado pues, análisis más cuantitativos, ¿no?, cuando se ha podido realizar, y para las variables más cualitativas, por ejemplo, las líneas de investigación y demás, pues hemos realizado análisis más cualitativos. Bien, pues siguiendo esta metodología vamos a describir un poco los resultados a los que hemos llegado, ¿no? En primer lugar, el número de grupos de investigación en el ámbito de la comunicación que hay de una manera abierta y rigurosa censados, ¿no?, en las universidades españolas. Bueno, pues se han censado 213 grupos de investigación en comunicación. Me parece que esa cifra, ese número pone cara, pone una concreción, una precisión concreta a una realidad en la que todos nos encontramos, que es la realidad de los grupos de investigación. ¿Cuántos son? ¿Cuántos no son? ¿Dónde están? ¿Dónde no están? Bueno, pues nosotros hemos puesto una cifra a ese número, a esa realidad, cuando, como he comentado, pues no es tarea fácil, porque ni siquiera las propias universidades tienen bastante jaleo a la hora de censar sus propios grupos de investigación, ¿vale? Entonces, bueno, pues 213 grupos a mí me parece una cantidad cuanto menos notable, ¿no?, de grupos o de instancias a partir de las cuales se desarrolla y articula la investigación en nuestro país, ¿no? Por comunidad autónoma, pues bueno, pues ahí están un poco los datos obtenidos. Lógicamente, las comunidades autónomas más importantes, ¿no?, a nivel político, ¿no?, y a nivel también de extensión, pues tienen mayor número de grupos de investigación. Es decir, Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía son un poco las que concentran el mayor número de grupos de investigación. Pero en realidad hablar de comunidades autónomas en realidad no significa mucho, porque depende del número de universidades, ¿no?, y de qué universidades estén ahí. Lógicamente, las comunidades que tienen más universidades que imparten comunicación, como la Comunidad de Madrid, que tiene 7 universidades, 9 universidades en Cataluña o 5 Valencia y Andalucía, pues son las que concentran más grupos de investigación. Pero ya digo que no solamente hay que considerar el número de universidades, sino también cuáles son esas universidades, ¿no?, que es lo que refleja la transparencia posterior. Y en ese sentido podemos decir que, bueno, la Complutense primero, ¿no?, y la Universidad Autónoma después son las que concentran mayor número de grupos de investigación. Son las universidades, ¿no?, con más solera, con más tradición, ¿vale? Y son, entre comillas, pues las de más talla, las más grandes y las referencias en este campo de la comunicación. También en Sevilla, la Universidad de Sevilla también registra, ¿no?, en relación al número de grupos de investigación que tiene Andalucía, pues recoge bastante porcentaje. También la Universidad de Sevilla es una de las universidades con más solera. En cuarto lugar, se sitúa una universidad privada, a pesar de que las privadas, como señala el gráfico adjunto, pues son las que tienen menor número de grupos de investigación. Es decir, la Universidad
pública es la que concentra mayor número de grupos de investigación, no solo porque haya más centros públicos, sino también porque es donde se concentra, entre comillas, la investigación en comunicación, ¿no? Como hemos podido comprobar en otros acotamientos, en otras aproximaciones a la investigación que hemos desarrollado, ¿no? Pero frente a estos datos, ¿no? Pues destaca, ya digo, el CEU, el Cardenal Herrera, con 10 grupos de investigación, que me parece una cifra importante porque supera a unas universidades como por ejemplo la del País Vasco, ¿no? La de Murcia o de Granada, que tienen más tradición y más solera, ¿no? Con respecto al género del director, que también lo hemos analizado, ¿no? Pues para saber si efectivamente hay paridad, tal como se exige, ¿no? En la legislación española y, bueno, que lo que sería deseable o no, no lo hay. Pues efectivamente no lo hay, no hay paridad, ¿no? Los grupos de investigación liderados por varones son los más numerosos, ¿no? Y concretamente, bueno, pues hay un 60%, ¿no? De grupos de investigación liderados por hombres y un 40% dirigidos por una mujer o por una figura doble, ¿no? Por un hombre y una mujer. Ni siquiera considerando el ambos, ¿no? Se llega a la paridad. Eso es así, ¿no? Y también hemos considerado, porque nos parecía interesante, señalar no solo el género o quién era el investigador principal o el director o directora, sino el número y el género, ¿no? De los componentes de los investigadores que componían el grupo de investigación, ¿no? Y como se puede ver en este gráfico, bueno, afortunadamente son más los grupos, ¿no? que pueden contar cierta paridad en la composición de los investigadores, ¿no? Aunque, bueno, pues siguiendo con esa frecuencia, pues son más los que tienen de minoría mujeres, o sea, los que cuentan con menos mujeres que los que cuentan con menos hombres. Es más, son más los que todos o casi todos son hombres que los que todos o casi todas somos mujeres, ¿no? En ese sentido, bueno, pues la paridad dista mucho, no solamente en el nivel general, sino en el nivel más de la democracia, ¿no? Digamos, investigativa, ¿vale? Bien, también incluso hemos analizado si la composición de los investigadores, si sean más mujeres o más hombres o eran equivalentes, dependía del género del investigador principal o del director o directora de que se trataba. Y ahí efectivamente vemos que, a pesar de que en los dos, bueno, pues existe paridad y es un caso un poco más en el caso de que la responsable fuera mujer, pero bueno, no es especialmente significativa, ¿no? Sí que es cierto que cuando los hombres son los directores, hay más frecuencia, digámoslo así, hay más probabilidad de que todos sean hombres, ¿no? O de que haya una minoría de mujeres, ¿no? Es más frecuente que cuando la mujer es la directora del grupo de investigación, que efectivamente también promueve el que haya todas o casi todas mujeres y que haya una minoría de hombres, ¿no? Pero digamos en menor proporción, ¿vale? Con respecto a la actividad, propiamente a la actividad de los grupos de investigación, se ha señalado o se ha investigado la cantidad de proyectos de investigación que dirigen, porque, bueno, fundamentalmente es su principal actividad, ¿no? Pues ahí observamos cómo no todos, no todos, es más, poco más de la mitad de los grupos de investigación españoles han obtenido un proyecto I+D+I, es así, ¿no? Y muy minoritariamente, ¿no? Solamente el 18% ha obtenido un proyecto europeo, ¿no? Bueno, eso también describe un poco la actividad de los grupos de investigación en el ámbito español. Y otro de los aspectos que también hemos analizado de una manera, ya digo, más cualitativa, porque son las líneas de investigación, porque no hay una manera homogénea de tratar esas líneas de investigación a las que investigan los grupos, ¿no? Sino que, bueno, hay grupos, como señala ahí, que no identifican ni siquiera sus líneas de investigación. Bueno, pues no sé, esto es como un grupo que se dedica a investigar y no dice lo que investiga. Bueno, pues eso es un poco raro, ¿no? Pero aún así hay 20 grupos que no relacionan eso. Hay otros grupos
que relacionan líneas que no tienen nada que ver con la comunicación y eso que están dentro de las facultades de comunicación. Bueno, eso yo creo que responde a que también repertorian los grupos, también se incluyen los grupos que pertenecen a otros departamentos o a otra sección departamentales. Y luego, eso sí, hay la mayoría, claro, que se señala líneas de investigación relacionadas con el ámbito de la comunicación. Pero en muchos casos, en 70 grupos, realmente reflejan una amalgama muy distinta de objetos de estudio. Mezclan a lo mejor pues, las nuevas tecnologías con la influencia, con la comunicación organizacional, con la audiovisual, con las narrativas, o sea, como un cúmulo bastante un poco bastante caótico, ¿no?, de objetos de estudio, que yo creo que responde realmente a que en realidad no investigan eso, sino que suman las líneas de investigación de los profesores con los que cuentan. Y realmente no es un grupo, sino son profesores agrupados, ¿no? Es la explicación que yo le encuentro. Sin embargo, son más, ¿no?, los grupos de investigación que tienen unas líneas ya definidas, claras, ¿no? Una, dos, tres líneas definidas, ¿no? Y coherentes, ¿no? Muchos de ellos tienen una línea relacionada con el ámbito del periodismo, otros con el ámbito de audiovisual, ya sea que bueno, analizan narrativas, analizan plataformas, como nos han señalado las compañeras antes, realizan análisis textual, bueno, pues algunos aspectos relacionados con el audiovisual, también otros relacionados con el aspecto de la publicidad, por ejemplo, estratégico, el plan estratégico, neuromarketing, responsabilidad social corporativa, etcétera, ¿no? Esos son los que más. Y luego hay algunos otros grupos que ya se definen claramente por, por una línea de investigación determinada, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido son los estudios críticos, ¿no?, los que adoptan una perspectiva crítica, otros relacionados con el ámbito de la educación, relacionados siempre con la educación, con la comunicación, perdón, otros grupos que ya se enfocan explícitamente hacia el ámbito de las nuevas tecnologías y otros grupos que tienen otros objetivos más concretos. En este caso, bueno, pues hay 4 de ética, otros 4 de marketing, otros 4 relacionados con el género y la comunicación, otros 4 con historia de la comunicación, otros 4 con cuestiones de identidad, en fin, y luego, bueno, pues algunos otros temas muy variados, porque la riqueza, precisamente en las líneas de investigación, en los objetos de estudio, es una de las principales conclusiones que hemos obtenido, ¿no?, como se puede ver en la siguiente transparencia, es decir, que las líneas de investigación son muy amplias, ya con eso termino, ¿no?, y son muy variadas, ¿no?, por lo que se puede interpretar que los grupos de investigación, obviamente, bueno, pues se caracterizan también por su riqueza y por su creatividad. Ya hemos un poco dado esa información, que hay 213 grupos de investigación en la Universidad Española, que me parece una cantidad considerable, hay más en la pública que en la privada, son las conclusiones un poco generales que cabe establecer, fundamentalmente en los centros más consolidados y fundamentalmente en las comunidades más importantes de la geografía española. Predominan los grupos liderados por varones, ¿no?, y también, aunque en el ámbito de la composición son más los que tienen, los que cuentan con cierta paridad, y también hay que contar que hay una práctica, ¿no?, de generar grupos ad hoc, por eso, por lo que hemos señalado antes, de que hay grupos que ni identifican las líneas de investigación, ni identifican los proyectos, que además son muy numerosos, o sea que parece que se han creado solamente para presentarse a una convocatoria específica, a esos hemos llamado grupos ad hoc, ¿no? Y también incluso aquellos, lo hemos comentado antes, que más que grupos de investigación suman o son agregados de profesores, ¿no? Pero bueno, son minoritarios, ¿no? Son los grupos de investigación, la mayoría de los 213 que hemos identificado son grupos consolidados donde realizan una investigación en el campo de la comunicación con unas líneas definidas y claras y con cierta trayectoria en publicaciones y en proyectos competitivos. Bueno, pues ahí lo dejo. Muchas gracias por la atención.